¿Sabías que en México realmente no se apareció la Virgen de Guadalupe? La Virgen que se apareció en el Tepeyac se autollamó Cuatzlazupe, es decir, la que aplasta a la serpiente. ¿Pero quieres conocer la historia y el origen del nombre Guadalupe? A solo unos días de celebrar en México la solemnidad de la Virgen de Guadalupe o Cuatzlazupe, les invito a acompañarme al Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en la provincia de Cáceres, España, donde la fe, el arte y la evangelización siguen siendo un maravilloso puente espiritual entre España y América. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Tejos, director de peregrinaciones.mx y les doy la más cordial bienvenida a Memorias de un Peregrino. Esta serie que nace del deseo de compartir con todos ustedes las experiencias, historias y reflexiones vividas a lo largo de más de 15 años acompañando a grupos de peregrinos a los grandes y pequeños santuarios del mundo. La historia de lo sucedido en el Tepeyac ya la sabemos. Sábado 9 de diciembre de 1531, camino a la enseñanza religiosa, Juan Diego Cuatzlahuatzin, un indio recién convertido al cristianismo, escucha un canto espiritual. El canto cesa y una voz dulce lo llama por su nombre. Juan Diego sube y se encuentra con una mujer vestida de sol que se presenta como Cuatzlazupe, la que aplasta a la serpiente, y le pide que transmita este mensaje, que en ese lugar, se construya una casita sagrada. El obispo Fray de Zumárraga, prudente y escéptico, no le cree del todo y le pide una señal del cielo. Los españoles, que en su tierra veneraban a la Virgen de Guadalupe, escuchan aquel nombre, Cuatzlazupe, y entienden que se trata, como no, de su Virgen de Guadalupe. Las idas y venidas de Juan Diego, su tío enfermo, el milagro de las rosas, el momento en que el obispo ve la imagen de la Virgen impresa en la tilma, es un acontecimiento que cambió la historia de México y, como no, de toda América. Pero la historia del nombre Guadalupe se había originado muchos siglos antes en España. Así que vamos a él. Mira, en el siglo XIII, un pastor llamado Gil Cordero, luego de extraviar a una de sus vacas, la encuentra muerta junto al río Guadalupe. Pero se le aparece la Virgen María, el animal resucita y ella le pide avisar a los sacerdotes que en ese lugar donde encontrarían enterrada su imagen, habrían de construirle un templo en su honor. Gil obedece. Los clérigos excavan, hallan a la Virgen y levantan una pequeña y primera ermita que pronto se convierte en centro de peregrinación. Así nace la devoción de la Virgen de Guadalupe y por su obediencia el pastor Gil recibe otro milagro, la resurrección de su hijo recién fallecido. Pero, ¿por qué una Virgen enterrada? Pues recuerden que durante el siglo VIII y IX España había sufrido la invasión musulmana, un tiempo de gran persecución religiosa y destrucción de templos. Por eso, muchos cristianos, para proteger sus imágenes de la profanación, las escondieron. Una de esas imágenes fue la Virgen María con el niño, que según la tradición era obra de San Lucas y que había sido traída desde Roma por clérigos hispanos, y en este periodo de persecución la ocultaron cerca del río Guadalupe, en lo que hoy es la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura. Ya descubierta por el testimonio del pastor Gil, reyes, nobles, campesinos comenzaron a llegar de todas partes de la península. Siglos más tarde, a muchos de los habitantes de esta zona, a extremeños, que serían gran parte de los marineros que viajarían al Nuevo Mundo, no les resultó extraño que al oír allá en el Nuevo Mundo que se había aparecido la Cuatzlazupe, entendieran perfectamente que se trataba de la Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios que ya veneraban en su tierra. Pero lo cierto es que el nombre de Cuatzlazupe que usó la Virgen en lengua náhuatl significa claramente para los indígenas que ella era la que pisa o vence a la serpiente, símbolo del mal. Y además, precisamente en ese lugar del Tepeyac existía un antiguo templo pagano a Tonatzin, la madre de los dioses, madre también de Quetzalcóatl, el dios serpiente, cuya simbología se adivina perfectamente en la imagen impresa en la tilma de Juan Diego. Bueno, pues para experimentar esta unión entre estos santuarios, el de la Virgen del Tepeyac en México y el del Santuario de Guadalupe en España, en peregrinaciones.mx hemos incorporado en algunas de nuestras rutas marianas la visita al Real Monasterio de Guadalupe antes o después de nuestra visita. Miren, el Real Monasterio de Guadalupe en España fue construido 3 veces. La pequeña ermita del siglo XIII le siguió una iglesia mudéjar y finalmente en 1403 la iglesia gótica que les invito hoy a visitar. La fachada principal combina el gótico español con el arte mudéjar, es precioso, Las torres, los arcos, el rosetón con las armas reales recuerdan la fe de todo el reino. Al entrar uno se queda sin palabras. Las bóvedas de crucería, las ventanas que inundan de luz, la nave central y el retablo mayor,
diseñado por Juan Gómez de Mora y tallado por Juan Bautista Montenegro, llenan el alma de belleza. Las esculturas son de Giraldo de Merlo y Juan Manuel Teotocópoli, el hijo del Greco, ¿lo recuerdan? Bueno, pues el sagrario, curiosamente, fue originalmente el escritorio del rey Felipe II, realizado en cedro y bronce. El presbiterio está cerrado por una gran reja. Aquí celebramos la Santa Misa para luego iniciar la visita guiada con los padres franciscanos, custodios del conjunto desde 1908. En el coro, ahí alto, los monjes jerónimos que lo construyeron y que estuvieron aquí por más de 6 siglos, cantaban todos los días ahí la liturgia de las horas. La sillería es barroca y los cuadros atribuidos a Zurbarán, uno de los grandes maestros de la pintura del siglo de oro español. Son realmente una joya que complementan todo este espacio de oración. Otros 8 lienzos de este famoso pintor se conservan en la sacristía y en la capilla de San Jerónimo, donde destaca su obra maestra, la apoteosis de San Jerónimo, conocida como la Perla de Zurbarán. Ahora pasemos al claustro, imposible describirlo. Su estilo mudéjar, con el templete de azulejos de 1405, es un remanso de paz. Los expertos lo llaman uno de los paisajes arquitectónicos más hermosos de la península. Pero lo más inolvidable es subir, por supuesto, al camarín de la Virgen, llamado también la antesala del cielo. Es una joya barroca, rococó, decorada con pinturas de Luca Giordano, Francesco Lombardoni y Pedro José de Uceda, con esculturas de las 8 mujeres fuertes de la Biblia: Eva, Sara, Miriam, la hermana de Moisés, Débora, Ruth, Esther, etc. Y allí en el centro, la pequeña talla de Santa María de Guadalupe, de madera de cedro ennegrecida por el tiempo, serena, dulce y cercana. La Virgen de Guadalupe en España es patrona de Extremadura y reina de la hispanidad por su unión con el Nuevo Mundo, pero ya no solo por el nombre. Fíjense, el 2 de enero de 1942, día de la conquista de Granada, uno de los bastiones musulmanes de la península ibérica, los reyes católicos escribieron al prior de Guadalupe para que diera gracias a Dios y a la Virgen por la unidad de España. Y en ese mismo año, después de varias visitas y peregrinaciones a este santuario para rogar a la Virgen el éxito de su empresa y buscar audiencia con los reyes que solían hospedarse en este monasterio, Cristóbal Colón logra el apoyo real por medio de la firma de las capitulaciones de Santa Fe, que le autorizaron su viaje bajo el patrocinio de la corona. En realidad, este monasterio y palacio no era una de las residencias permanentes de los reyes de España, pero como lugar de estancia ocasional muy visitado por ellos en peregrinación, fue escenario de muchos de sus actos oficiales. Y las mismas crónicas del descubrimiento y conquista de América narran, entre otros muchos testimonios, que durante una tormenta en el Atlántico, los marineros de Colón también prometieron peregrinar a la Virgen de Guadalupe si salvaban su vida. Y el almirante cumplió su voto y los hizo a todos cumplirlo, llegando con 2 indígenas que bautizó precisamente ahí en una fuente que se encuentra frente a la fachada principal, convirtiéndolos no solo en hijos de Dios, sino en los primeros americanos bautizados en Europa. La Virgen de Guadalupe unió el viejo y el nuevo mundo. Su devoción cruzó el mar y se convirtió en puente espiritual entre América y España, unidas por la misma fe, la misma madre y la misma devoción mariana que sigue viva hasta nuestros días. Peregrinar no es solo ver y tocar, es dejarse ver y tocar por Dios. Es aprender, como aquel pastor del siglo XIII a las orillas del río Guadalupe, a obedecer con confianza y a reconocer los milagros sencillos que el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Y aprender sobre todo que María no deja de recorrernos cada día. ¿Acaso no estoy aquí que soy tu madre? Dejémonos abrazar por esta certeza. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Gracias por acompañarme, por seguirme en redes sociales, en el podcast y en mi canal de YouTube Memorias de un Peregrino. Gracias por compartir, recomendar y difundir estos contenidos y por suscribirse también a nuestro blog, peregrinaciones.blog. ¿Conocían la historia de la Virgen de Guadalupe en España? ¿Conocen el maravilloso monasterio de Guadalupe? ¿Les gustaría que hablemos algún día de otro santuario de España? Escríbame, los leo con mucho gusto y recuerden, el que viaja ve, pero el que peregrina ve mucho más allá. Dale like y nos vemos en la próxima peregrinación. Bye.